Bien, muy buenos días a todos. Soy César Augusto Rego, soy estudiante de la maestría de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Tecnológica de Pereira y hoy les voy a presentar el proyecto de ciencia de datos. Eh, se, Se analizará una base de datos de actividades físicas, la cual contiene 5 actividades y se parte de la idea de que cada actividad está compuesta o se puede representar por unos movimientos mucho más simples denominados movimientos primitivos. Se realizará entonces la clasificación de estos movimientos. La base de datos está compuesta o recolectada con sensor visual Kinect, el sensor iMOT de masa inercial y el sensor electromiográficos EMG. Aquí vemos la distribución de los sensores. El está constituido por 14 puntos de referencia y la red de sensores del iMOT y EMG con 4 sensores. Eh, del- de la segmentación de esos movimientos primitivos de la base de datos de actividad se obtiene una matriz de características para el Kinect de 7200 ejemplos por 280 características. Para el Atmos son 7200 ejemplos por 96 características. Y del EMG son por una ventana de muestreo de tiempo menor, 14.400 ejemplos por 108 características. Aquí vemos cada uno de los movimientos primitivos y sus etiquetas. Y vemos aquí en la imagen derecha cómo cada movimiento puede agruparse y realizar una actividad. Bueno, como objetivo se quiere conocer cuáles son las variables más representativas y realizar una reducción y selección de características más relevantes, las que aporten mayor variabilidad en el espacio de características. Encontrar patrones que permitan discriminar entre las diferentes clases y probar diferentes metodologías de clasificación para determinar qué enfoque es el que arroja mejores resultados para la clasificación de estos movimientos. Bueno, ya expliqué cómo está distribuida la base de datos. Se realizarán entonces las técnicas de selección y reducción de dimensionalidad aplicadas a los datos de cada sensor. Se realizará la implementación de varias técnicas de análisis y clasificación junto con sus métricas para la evaluación del rendimiento de cada sistema y finalmente se realizará una exploración de los datos con técnicas de agrupamiento. Aquí vemos cómo están distribuidos los datos entre las 8 clases. Se ve que hay un desbalanceo respecto a la clase 1, eh, la cual tiene una gran cantidad de muestras. Esto es intrínseco en sí a la base de datos de las actividades, porque este es el movimiento más repetitivo y común. Bien, ahora iniciando con el análisis de dimensionalidad, primero para la base de la matriz de datos del Kinect. eh, a partir de estos 3 criterios de selección, como el de scatterplot, graficando los eigenvalores, analizando el código, se ve que aproximadamente con 50 componentes es una buena elección óptima del número de componentes. E igual con el broken style, dice que son de 41 componentes, y en la gráfica vemos el criterio de varianza acumulada explicada. Se decide trabajar con ese criterio y se deja entonces el número de componentes que expliquen un 95% de esa varianza, y se trabaja entonces con 60 características, reduciendo entonces de 280 a 60 características. Cabe aclarar que antes de realizar PCA se estandarizan los datos por cada atributo con medida cero y varianza unitaria, tal y como se ve en el histograma. Ahora para los datos del iMod se tiene una varianza explicada mayor al 95% con 45 características, pasando entonces de 100 de 96 características a 45. Y de igual forma para el EMG se pasa de una varianza explicada del eh, casi de aproximadamente el 98% con 20 características, pasando de 108 a 20. Bien. PCA busca entonces hacer una transformación para convertir el conjunto de variables posiblemente correlacionadas en un nuevo conjunto de variables no correlacionadas, las cuales son combinación lineales de los atributos originales. Aquí en el scatterplot vemos algunas componentes después de realizar esa reducción de dimensionalidad, y se permite ver que ya no hay una alta correlación entre las variables, por lo que ahí están las que aportan mayor variabilidad. Mm,
Bien, realizando un balanceo antes de realizar la clasificación de los datos, dado que ese primer movimiento es muy común y repetitivo, se puede realizar una selección aleatoria de un determinado número de instancias para balancear estas clases. Bien, ahora iniciando con la clasificación, se probó diferentes clasificadores, 5 clasificadores en total por cada una de las matrices de características. Para cada uno sensor, vemos aquí el árbol de decisión, la matriz de confusión. Analicemos rápidamente qué clases están confundiendo con qué movimientos. Vemos de que el movimiento 1 hay una confusión alta respecto al movimiento 4. El movimiento 3 se confunde con el movimiento 2 y de igual forma el 4 se confunde con el 1 y hay una alta confusión respecto al movimiento 7 y el movimiento 8. El Logistic Regression, vemos que mantiene esa misma tendencia, confundiendo el 1 con el 4, el 3 con el 2, 4 con el 1, y igual forma alta confusión entre el movimiento 8 y 7. Con el SVM pasa algo curioso, confunde realmente, equivoca demasiado ese movimiento 1 con el 4 y también de igual forma esos movimientos 7 y 8. Con el clasificador de Bayes vemos manejan las mismas tendencias y con redes neuronales vemos que mejora un poco el rendimiento de estas clases, no se confunde tanto respecto al 1 y el 4, mejora un poco ese 3 y 2 y mejora también la relación entre la clasificación entre el movimiento 7 y 8. Vemos entonces las métricas de evaluación de estos 5 clasificadores y al lado derecho vemos los intervalos de confianza calculados por medio del F1 score y con una probabilidad del 90%. Vemos que Neural Networks es estadísticamente más significativo que los otros clasificadores y vemos que también SVM tiene un menor índice de acierto. Sucede también esa alta confusión que hay entre la clase 1 con el 4. Ahora pasando para la matriz del Kinet, eh, vemos que hay una mejoría la relación entre la clasificación 4 y 1, pero hay una mayor confusión entre el 2 y el 3. De igual forma, también hay una mejoría entre la clasificación de los movimientos 7 y 8. Eh, Con regresión logística parece seguir ese mismo comportamiento. Bueno, aquí hubo una muy buena clasificación entre movimientos 2 y 3, pero hubo una alta confusión entre el 4 y el 1. Tiene muy buena clasificación entre movimientos 5 y 6 y tiene muy buena clasificación entre el 7 y el 8. COM sigue pasando lo mismo, se confunde ese movimiento 1 con el 4. Y respecto a los otros movimientos, tiene buenos rendimientos respecto a la clasificación de la IMUT. Valles sigue teniendo esa misma comportamiento y finalmente con redes neuronales vemos que ya mejora mucho más esos resultados de precisión, incluso acá resuelve muy bien la clase 7 y 8 y con las métricas vemos que a partir de intervalo de confianza con ese 90% de confiabilidad, se tiene que también Neural Networks es el estadísticamente más significativo y se obtuvo una mejoría también entre el árbol de decisión y regresión logística. Ahora mirando las métricas y los resultados para la matriz del EMG, vemos que tiene muy bajos resultados. El intervalo de confianza Neural Network sigue siendo el ganador
pero a diferencia de los otros es mucho más bajo. Y en este caso son los rendimientos menores, el de Bayes, el Logistic Regression, que el de SVM. Bien, realizando entonces ahora la tarea de agrupamiento de datos, utilizó K-means con la distancia coseno y se visualiza los coeficientes Siloet para diferente cantidad de clústeres de 2 a 8. Vemos de que en realidad es un coeficiente Siloet muy bajo, indicando de que entre las agrupaciones, entre cada clúster, hay una altas relaciones entre esos datos, esas instancias tienen mayor relación con otros clústeres que con ese mismo clúster, con su mismo clúster. Como vemos acá, vemos de que incluso en la clase uno hay coeficientes negativos diciendo de que pertenecen más esas instancias a otros, tienen más relación a otros clústeres que en este mismo clúster. Igual en el 4 vemos que era el que mayor muestras tenía y solamente ha dejado 136 muestras. Para la clase 2 era la que menor muestras tenía, y le ha dejado una gran cantidad de muestras, y con la clase 7 y 8 ha dejado muy pocas muestras. Igual forma, bien, ya para terminar, las conclusiones. Se observa que el desbalance de las muestras para cada una de las clases afecta el rendimiento de clasificación. Este desbalance en sí es intrínseco a la base de datos de actividades físicas, dado que ese movimiento uno es muy común y muy repetitivo en cada una de las actividades. Y al ser muy común y al ser el movimiento más simple, se puede realizar esa selección aleatoria de un determinado número de instancias para lograr ese balance y tener mejores resultados de clasificación. Y de los resultados de clasificación se encontró que uno de los movimientos que más se confundía con otros era el movimiento uno con el movimiento 4 y el movimiento 7 con el 8. Esto en la base de datos del iMod. Como vemos entonces, para el iMod es difícil discriminar entre este movimiento, no encuentra mayor variación entre ellos, y de igual forma con el 7 y el 8, algo que se mejora con el Kinet y que tuvo mejores resultados, pero que este tuvo un menor rendimiento respecto a la clasificación del movimiento 3 con el 2. Finalmente vemos de que estos fueron redes neuronales obtuvo los mejores resultados de clasificación, siendo el Kinet el que mejor resultados tuvo. Y igual forma se concluye que las características obtenidas del MG no son suficientemente discriminativas para separar cada uno de los movimientos. Listo, eso es todo por hoy. Muchas gracias.